Hola, ¿cómo están? Nuevamente para aprender. En esta ocasión hablaremos de la oración gramatical simple y compuesto. ¿Están todos listos? Entonces, comencemos. Primeramente, definamos que la oración es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Y tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: los conjuntos de palabras o expresiones sin verbo no poseen sentido completo. Por lo tanto, no constituyen una oración, es decir, que solamente es una frase. Tomemos en cuenta nuevamente aquellas expresiones que no tienen verbo, no poseen un sentido completo. Por lo tanto, no se puede decir que es una oración, sino una frase. Vamos a reconocer entre frase y oración. Veamos el primer texto. El gato de mi abuela subió al tejado. Como vemos, es un texto que tiene sentido completo. Entonces, propiamente le diremos que es una oración. Veamos el otro texto. El espejo del cuarto de baño no tiene mucho sentido, es decir, no tiene sentido completo, no nos explica mucho, por lo tanto es solamente una frase a tomar en cuenta. Ahora definamos cuáles son las oraciones simples y cuáles serán las oraciones compuestas. Es muy fácil de reconocer. Para reconocerlas tenemos que saber cuántas acciones tiene cada oración. Es decir, debemos contar los verbos en cada oración. Si tiene solamente un verbo, es decir, una acción, aquella oración será simple. Pero si esta oración tiene dos o más acciones, es decir, dos o más verbos, entonces será una oración compuesta. Veamos algunos ejemplos. Damián corre por la tarde. Judith come un rico helado. Primeramente tenemos que determinar cuál es el verbo en estas oraciones, es decir, cuáles son las acciones. Sabemos bien que el verbo significa acción. Veamos entonces, Damián corre por la tarde, ahí vemos el verbo correr. Judith come un rico helado. Podemos observar también que está el verbo comer. No tenemos más verbos, por lo tanto, cada oración tiene un solo verbo, o sea, una sola acción. Por lo tanto, ya que tienen un solo verbo, estas son oraciones simples. Veamos otros ejemplos. Manuel juega y estudia. Los niños comen manzana y tiran la basura. Si observamos y detectamos, veremos que hay más de un verbo. Manuel juega y estudia. Son dos verbos, verbo jugar y el verbo estudiar. Por otro lado, los niños comen, del verbo comer, manzana y tiran la basura, del verbo tirar. Si podemos observar, las dos oraciones contienen dos verbos, por lo tanto son oraciones compuestas, fácil de reconocer. Entonces recordemos, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Y siempre tenemos que tomar en cuenta, para saber si es una oración o una frase, el verbo. Es muy importante ver si tiene verbo o no. Si el verbo está en el escrito, será una oración. Si no existiese el verbo, entonces será solamente una frase. Eso es todo por ahora y será hasta la próxima.
Gracias por su atención y nos veremos.